Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ludwig Hense. En este video vamos a analizar uno de los conflictos más importantes de principios del siglo XXI, que es la guerra en Yemen. ¿Qué pasa en Yemen? ¿Por qué a esta guerra se le ha llamado como la Guerra Fría de Oriente? ¿Por qué es importante Yemen? ¿Qué me importa Yemen? Bueno, para poder entender un poco esta cuestión vamos a hacer dos videos. En este primer video vamos a analizar al Estado yemení, vamos a estudiar algunos de los principales actores del conflicto, y en el siguiente video vamos a analizar la línea cronológica del Estado yemení para poder entender qué es lo que pasa en Yemen en la actualidad, ¿no? Primero que todo, ¿dónde está Yemen? Yemen se encuentra situado en Medio Oriente, en la península arábiga, que es esta de acá. Es un país con más de 23 millones de personas. Más de la mitad sobreviven con menos de $2 al día, o sea, 12 millones de personas. Es vecino de Arabia Saudí, de Omán, de Eritrea, de Somalia, de Sudán. Produce petróleo, pero solo 100,000 barriles diarios, que realmente no es muy importante. Pero además se encuentra en medio de una ruta estratégica del petróleo. Se encuentra en medio del paso del comercio entre China e India, del lado del oriente, y también del comercio de petróleo que se extiende y que se extrae por todo el Golfo Pérsico, que es lo más importante. Aquí están las reservas más importantes de crudo en el mundo. Pasan por aquí, por el estrecho de Hormuz, que es controlado por Irán, y por el estrecho de Mandeb, que es una de las arterias estratégicas clave en el mundo. Incluso una pequeña probabilidad de que pueda ser bloqueada provocaría una súbita incremento de los precios del petróleo, ¿no? Como ya pasó al principio de la invasión de Arabia Saudí a Yemen, de la coalición en 2015. Por el Mar Rojo, hacia el Canal de Suez, hacia acá, hacia Egipto, cruzan 3.4 millones de barriles de petróleo diario. Eso sí es lo importante, ¿no? Más allá de las costas yemeníes, abunda la piratería y principalmente pues de Somalia, ¿no? Esta región. La principal religión es el Islam. Les recomiendo que vean el video sobre el Islam. Ahí estudiamos un poco más sobre los principios del Islam y su expansión por el mundo, ¿no? El Islam político. A Yemen lo han ocupado varios imperios a lo largo de su historia. Los últimos fueron los británicos, que se retiraron y reconocieron la independencia de Yemen en 1925, luego de que Yemen se hubiera aliado con el Imperio Turco Otomano en la Primera Guerra Mundial. En realidad, desde 1918 ya tenía cierta autonomía, y lo importante es que al final de la guerra, al final de la Primera Guerra Mundial, queda un Yemen del norte, que es autónomo, y un Yemen del sur, que se mantenía como colonia británica. Bajo la lógica de la Guerra Fría, Yemen quedó influenciado por el socialismo y el capitalismo al mismo tiempo, ¿no? En ambos bandos habrá grupos de oposición financiados por las potencias mundiales de la época. Entonces, bueno, ahora aquí, además de estos dos paradigmas del capitalismo y el socialismo, intervienen otros factores que tienen que ver con los sucesos de Yemen, ¿no? En primer lugar, bueno, la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí. En Arabia Saudí se concentra históricamente el ala sunita del Islam, y en Irán se concentran los chiitas. Vean el video del Islam. Los conflictos por la hegemonía regional vienen desde la Revolución Islámica, desde un poco antes, ¿no? de 1979. En Yemen se dice que los gobiernos locales son suníes y son apoyados por Arabia Saudí, y los grupos chiitas los apoya Irán. Es un punto geopolítico, ¿no? Fundamental para que Irán pueda controlar los dos estrechos por los que transita pues todo el petróleo del mundo. Yemen es un aliado del chiismo que encabeza Irán, y pues obviamente esta zona estratégica también de Irán. Estados Unidos se involucra en el conflicto. Se acusó a Yemen de ser un bastión de Al Qaeda que atenta contra los intereses occidentales. Hay una fuerte presencia de Al Qaeda en Yemen. Y se había dicho que era un gran bastión del grupo terrorista que se ha combatido desde hace varios años por la coalición internacional en contra del terrorismo. También existen presencia en Yemen de otros grupos terroristas como Al-Shabaab y Boko Haram, que vienen pues de la región del Cuerno de África. Yemen se ha convertido en una base muy importante para los militantes islámicos, luego que Estados Unidos los empezara a combatir
Al Qaeda en Afganistán y en Pakistán, y también fueran expulsados de Arabia Saudí. La rama yemení de Al Qaeda ha organizado varios atentados contra intereses estadounidenses en el mismo Yemen. Estados Unidos tiene su propia estrategia en la región. Necesitan mantener un factor de confrontación entre sunís y chiitas en la región para poder ejercer presión sobre Arabia Saudí en cualquier momento. Estados Unidos quiere evitar que se instalen gobiernos independientes que alteren los intereses de Estados Unidos en la región, ¿no? Bueno, rápidamente vamos a ver quiénes son los actores en el conflicto. Primero que todo, los hutíes son un grupo rebelde. Los hutíes son un grupo rebelde del norte de Yemen. Acá es como han ido incrementando su presencia a lo largo del tiempo. Este grupo es diferente, aunque son chiitas, son diferentes del clan del expresidente, del expresidente Saleh, ¿no? Este grupo exige el respeto de los derechos humanos frente a los abusos cometidos por el gobierno. Se han manifestado en contra del gobierno, que los ha reprimido violentamente, ¿no? Su fundador, Hussein al-Houthi, el señor, fue asesinado por el ejército en el 2004, lo que ha producido pues una fuerte insurgencia por parte de los hutíes, que han aumentado su presencia en Yemen, y tanto el gobierno como la coalición internacional y hasta Al Qaeda los atacan intentando disminuir su poder. Entonces ellos son musulmanes de la rama de los chiitas, de la rama de los zaidíes. Dentro del chiismo, los zaidíes difieren de otros chiitas con respecto al reconocimiento de los imames después del profeta. La otra rama del Islam, recuerden, es el sunismo, los sunitas. Bueno, después tenemos a Ali Saleh, el expresidente Ali Saleh, hasta hace algunos años, presidente de Yemen. Había durado 33 años en el poder cuando fue obligado a renunciar a su dictadura. También es chiita, pero del clan Sanjan. Difiere en muchos aspectos al de los hutíes, y es por eso que no los ha beneficiado a lo largo de su mandato. En 1978 fue nombrado presidente de Yemen del Norte, y con él se logró la unificación en 1990 del Yemen unificado, ¿no? Desde entonces se ha mantenido en el poder, ganando elecciones, y ganando la mayoría del poder de su partido, que es el Congreso General del Pueblo, su partido político. En 2011, buscó aprobar una ley para mantener el poder de manera vitalicia, y se produjeron las manifestaciones y protestas en contra del gobierno, ¿no? Influenciadas también por los movimientos a favor de la democracia, de las revoluciones de colores, la primavera árabe. Las protestas, al final de cuentas, obligaron a renunciar a Ali Saleh a principios, y a transferir su poder a principios del 2012. Luego tenemos otro personaje, Ali Salim al-Beit. Él es líder de la formación de Yemen del Sur, es secretario general del Partido Socialista de Yemen, es la parte sur, apoyada por el socialismo. Recordemos que este grupo fue beneficiado por la URSS durante la Guerra Fría. Apenas se sospechaba su caída de la URSS, y Yemen del Sur tuvo que unificarse con el norte. Ya no hubo más financiamiento por parte de la URSS, y 3 años después renunció Ali al-Beit, renunció a la vicepresidencia de Yemen unificado para volver al sur, protestando porque, según él, no se hacía caso a los problemas del sur, incluyendo el de la pobreza, ¿no? Y bueno, defiende que su movimiento es pacífico, aunque han sido reportados pues enfrentamientos violentos con el ejército. Y Rabo Abdi, que es el presidente actual de Yemen, quien era vicepresidente de Yemen, y fue impuesto por Saleh cuando renunció. Su tarea es la de lograr la transición política, convocando elecciones presidenciales y luego de la renuncia de Saleh, pero también se enfrenta a las urgencias del Estado yemení para enfrentar a los rebeldes hutíes, a los separatistas del sur y a otros grupos terroristas que dijimos, ¿no? Al Qaeda, Al Shabab. Su gobierno se define como proestadounidense, este señor de aquí. Hay otros grupos que también tienen protagonismo, que es el ejército de Yemen, aunque está dividido entre los fieles del gobierno encabezado por Hadi y una parte que ha desertado para sumarse a las filas del movimiento hutí. El presidente Hadi ha permitido el apoyo de la coalición militar encabezada por Arabia Saudí,
y también Estados Unidos, ¿no? Para retomar el control de la capital Sanaa, donde ya se expandieron los hutíes. Arabia Saudí financia grupos paramilitares de mercenarios para enfrentar a los hutíes de forma sistemática en toda la frontera norte del Yemen. Y bueno, por último, Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda ha establecido su presencia más importante a nivel mundial en Yemen, aprovechando el vacío de poder en el país a raíz de lo que dijimos, ¿no? El enfrentamiento de Estados Unidos en Afganistán y en Pakistán. Ellos los terroristas vienen huyendo de allá y se han reagrupado principalmente en Yemen. Desde ahí han cometido atentados terroristas en contra de intereses estadounidenses. Y también se han aliado con algunas tribus sunitas para enfrentar a los hutíes del norte, que también ya consideran una amenaza. Con esto terminamos el primer video sobre el conflicto en Yemen. Te invito a que participes, a que nos preguntes, a que comentes, a que le des like a la página de Facebook, a que te suscribas al canal de YouTube para que estés al corriente de los videos que vayamos posteando con el paso del tiempo. Nos veremos en el próximo, en donde vamos a concluir con la guerra en Yemen. Te agradezco de antemano y ya sabes, nos veremos en el futuro.